conversamos con una invitada que ya se ha hecho parte de nosotros aquí en Televisión Nacional Evangélica porque trata temas que nos interesan muchísimo, directamente enfocado a nuestros adultos mayores. Demos un fuerte aplauso a Patricia Águila de la Fundación Punto de Encuentro en esta mañana. Bienvenida, Patricia, un gusto verte de nuevo. Hola, buenos días. Es un placer y el tema de hoy, oye, bueno, les recordamos a las personas que quizás te ven por primera vez que eres terapeuta ocupacional y profesora de educación física, pero que tienes ese enfoque directamente en los adultos mayores. Hoy nos vas a hablar de los parámetros para un envejecimiento normal. Yo te quiero decir antes de que comiences con este tema que el envejecimiento está muy mal visto. Y que creo que todo el mundo lucha por no envejecer y por, si está envejeciendo, como no sentirlo, hacerse el loco. O sea, como que está mal visto y la gente siente mal el envejecer. Creo, sin temor a equivocarme, que soy de las pocas personas que dice que el envejecimiento habría que agradecerlo porque el que no envejece se muere. Exactamente. Mira, sabes que lo que pasa es que finalmente yo creo que hay como casi una visión errada de lo que es el envejecimiento, porque envejecer es parte de la vida, o sea, es normal que uno vaya envejeciendo, van pasando los años y todo, y el envejecimiento tiene que verlo como una adquisición de experiencia. Uno va aprendiendo a través de los años, ¿cierto? Y ya no va cometiendo los mismos errores, vamos siendo más sabios, y eso también es parte de envejecer. A ver, te quiero preguntar, quizás esa visión equivocada que tenemos del envejecimiento no se está dando por una especie de sobrevaloración de lo que es la juventud, o sea, casi que se endiosa a la juventud, se expone como la única etapa de gran valor de la vida en detrimento de las otras. ¿Puede ir por ahí esta visión que tenemos del envejecimiento? Lo que pasa es que exactamente es eso, o sea, si tú tienes que pensar qué es lo que vemos a través, por ejemplo, de lo que son las redes sociales, lo que son los programas de televisión, lo que son las revistas, ¿cierto? ¿Qué nos muestran? Nos muestran a gente joven, ¿cierto? Que está con su cuerpo bien cuidado, ¿cierto? Las mujeres son todas regias, estupendas, los chiquillos que salen en la televisión, no todos, son todos musculosos, todos con los... ¿Te fijas? O sea, el estándar o la visión que te dan son del tipo de gente que en el fondo es un mínimo, porque a todos nos gustaría llegar a ser así, pero lamentablemente no todos podemos tener o no todos tenemos ese cuerpo. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de fisonomía, entonces también es imposible que todos seamos exactamente iguales. Entonces, eso es lo que nos venden, eso es lo que hemos visto y eso es lo que en el fondo estamos comprando. Entonces, finalmente, como estamos con esta visión, eso nos hace que estemos como luchando contra lo que es el envejecer. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente eso es imposible. Si tú ves mujeres de mayor edad, por ejemplo en la televisión, en Chile no se ven gente que sea mayor de tercera edad, sobre todo mujeres, es muy difícil encontrarlas. En las teleseries, en todo, ya cuesta pillar gente que sea con mayor edad, y a diferencia de lo que la gente cree, la gente de edad tiene mucha mayor experiencia, a lo mejor no aprende tan fácilmente porque obviamente el cerebro ahora con el paso de los años se te cuesta más para aprender las cosas, o a lo mejor la memoria puede fallar, pero sí tiene la experiencia que eso no la tiene la juventud. Claro. Y la experiencia te permite desarrollar y te permite equivocarte menos en lo que estás haciendo. Y eso lo vemos no solamente, tú hablaste, por ejemplo, en los medios de comunicación, lo pusiste como un ejemplo puntual, pero que es muy relevante, porque de ahí sale quizás parte de las conductas sociales, de la influencia de los medios de comunicación. Y si desde allá nos venden que la juventud es lo más importante y es lo que realmente tiene valor por encima de la madurez, de la asertividad en las palabras y en las decisiones, o sea, tú te fijas que prefieren poner a una persona muy joven o con ciertas características físicas específicas a una persona más sabia y quizás que más asertivo, pero está esa batalla entre lo visual y lo que es efectivamente bueno comunicacionalmente hablando. Pero también en el ámbito laboral es así, para una persona ya de cierta edad le cuesta más conseguir trabajo que para una persona más joven. Lo que pasa es que dentro de las empresas, y esto es un error yo creo que se comete, es que las personas que son más jóvenes, los que están egresando recién o que tienen poca experiencia, son más baratos. Entonces, ¿qué pasa? La empresa muchas veces opta por gente más joven porque es más barata a nivel de costo que una persona que es mayor y que en el fondo la experiencia tú la tienes que pagar. Claro. Entonces prefieren tener gente más joven.
pero eso es un error por otro lado, porque también la experiencia te ayuda a hacer mejor las cosas, ¿te fijas? Entonces, ¿qué pasa? Acá hay como un juego dentro de todo esto que por un lado está la parte económica y por otro lado tú dices, ¿cómo lo haces? Entonces, la gente mayor muchas veces dentro de las empresas ya no es valorada ni nada y tienden, ya llegando a los 40, 50 años, a querer independizarse y parten muchas veces a esa edad con proyectos nuevos que son a lo mejor alguna pyme, algún proyecto personal que tratan de desarrollarse. ¿Por qué? Porque a esa edad ya cuesta más, si pierdes el empleo o algo, encontrar trabajo. Y si tú piensas una persona de 45, 50 años, es una persona que está en la mitad de la vida, o sea, es alguien joven, ¿cierto? No es una persona de tercera edad, estás en medio de todo, estás, digamos que la parte mental, lo que es el cuerpo y todo, es uno de los buenos momentos. Entonces, sí, tienes experiencia, tienes la edad, tienes la fuerza, y que ya no te valoran es como extraño. Entonces, claro, es el momento que muchas personas tienden a tomar la decisión de independizarse y de partir muchas veces con algún proyecto personal. Claro, ahí de verdad que necesitamos políticas públicas diferentes en ese sentido. Pero vámonos de eso que sería un poco más macro, que quizás podríamos tratar en otra oportunidad, hablar un poquito ya de lo personal, porque el tema de hoy va relacionado a cómo es envejecer normalmente, cuáles son esos parámetros de normalidad, que se puede llamar normalidad dentro de este proceso biológico y también me parece que psicológico del envejecimiento. A ver. Mira, lo primero que hay que saber es que cuando uno envejece, lo que no es normal es el dolor. ¿Ya? O sea, si yo tengo dolor cuando estoy envejeciendo, ¿cierto? O en cualquier etapa de la vida, el dolor no es lo normal. Entonces el dolor es un indicador de que yo debo acudir a un médico, debo acudir a ver qué es lo que me está pasando. ¿Ya? Entonces, lo primero entonces es saber que cuando yo envejezco, no por eso me tiene que doler algo. Oye, qué bueno que dices eso, Patricia, porque hemos normalizado el dolor como parte del envejecimiento. De hecho, hay gente que dice, no, tengo achaques de la vejez, son los dolores de la vejez. Y fíjate, tú estás poniendo sobre la mesa un tema que mucha gente te podría discutir y decirte, pero yo tengo estos dolores después que llegué a los 60, después que llegué a los 70. A ver, ¿por qué no es normal el dolor en el proceso de envejecimiento cuando la gente sí lo tiene normalizado? Lo que pasa es que si te duele, por ejemplo, la gente dice, me duelen los huesos. Si me están doliendo los huesos, significa que yo debería ir a ver entonces a un cierto reumatólogo para que me vea, porque debo tener algún problema en la articulación. Posiblemente esté empezando a tener una artrosis, empezando a tener una artritis. Y si yo lo prevengo, ¿cierto? Si yo empiezo un tratamiento temprano, puede que la lesión sea mucho más leve de lo que podría llegar a ser. Entonces, por eso digo, el normalizar el dolor no es bueno. No, lo normal no es que a mí me duelan las cosas. Claro. Qué buena esa aclaración que dijiste, muy buena la aclaración para que las personas que quizás están entrando ya en años y comienzan a sentir dolores no lo acepten, no lo normalicen, sino que se den el tratamiento y busquen la atención médica apropiada. Ahora, es importante también saber de que uno, y esto es un beneficio que existe a nivel nacional para la gente adulta mayor, ¿cierto? Es que tienen derecho a un control anual, ¿cierto?, con médicos donde se pueden hacer exámenes para saber cómo están. Entonces este control anual, que uno debería hacérselo todos los años, es importante que lo realicen. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades que muchas veces son silenciosas, como lo que es la hipertensión, la diabetes, y que si se detectan a tiempo, ¿cierto?, vamos a evitar tener otras consecuencias mayores, como son los accidentes vasculares encefálicos o algún otro tipo de enfermedad que podría no llegar a curso si es que uno se hace todos estos chequeos que son anuales. Entonces, es importante, por un lado, saber que el dolor no es bueno, pero si no tengo dolor, tengo la obligación, de todas formas, de preocuparme de mí mismo e ir a este chequeo anual, pedir la hora en el consultorio acudir a lo que es el chequeo anual al que tengo derecho, ¿ya? Como persona de tercera edad. Perfecto. Ahora, tú me preguntabas lo que era, en el fondo, el envejecer normal, qué era lo que pasaba. Lo normal, cuando uno va envejeciendo, ¿cierto?, es que la piel vaya perdiendo elasticidad. Comienzan a aparecer lo que son las arrugas, ¿cierto? Generalmente acá las patas de gallo, la marca de lo que son las arrugas de acá alrededor de la boca. El código, claro, aquí el surco nasogeniano y lo que aquí le dicen el código de barra, aquí en los labios. Exactamente. Saludo a Pablo Yarra que me enseñó esa frase.
Entonces, es importante saber que se va perdiendo un poco la elasticidad y cómo yo puedo, en el fondo, trabajar eso es usando cremas que sean necesarias, haciendo a veces ejercicio que hay para la cara, ¿cierto? Que uno puede hacer gimnasia facial, ¿cierto? Que eso ayuda también a que esto vaya en forma paulatina, porque esto va a producirse igual, pero tener los cuidados que uno puede hacer, ¿cierto? Y usar alguna crema, alguna cosa que sea buena para la piel. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo la piel se va tornando más seca porque las glándulas sebáceas van perdiendo su función, entonces uno tiene que lubricarlas para que no se produzca esta sequedad de la piel que a la larga pues te puede producir a lo mejor alguna herida, alguna cosa, entonces es importante estarla lubricando. Perfecto. También se pierde, se empieza a perder lo que es la mantención de la piel y se empiezan a aparecer estas manchas que son causadas por la edad, ¿cierto? Que son normales, esas manchas que van apareciendo son normales, pero también hay que tener cuidado de que si uno no usa a lo mejor un bloqueador solar, porque como la piel ya no es la misma calidad, es más delgada, hay que estar usando bloqueadores y ¿para qué? Para que no nos llegue el sol y tampoco se nos produzca lo que es el cáncer a la piel. Entonces las manchas que nos salen, que a veces son normales, también hay que tener el ojo de que no siempre pueden ser manchas de envejecimiento, sino que también podrían tener algún problema que sea de alguna mancha que sea producto de un cáncer a la piel. Entonces, por eso que es importante este control, este chequeo que hablábamos para que el médico nos pueda observar estas manchas que nos van apareciendo. Oye, ¿cuánta razón tienes, Patricia? Me tocó un caso con una persona muy cercana a mí que tenía estas manchas de la edad y las tenía así, esas son manchas, mi abuelo tenía, mi mamá tenía. Oye, y fue a un dermatólogo por otra razón y una de esas manchitas era un carcinoma mucoepidermoide, o sea, un cáncer. Esto que dices tú es muy puntual, señores, lo vi de cerca. Entonces es muy importante que usted no se quede pensando que esto es de la edad. No, vaya y chequee, vaya a su dermatólogo. En este examen general que tú dices que cubre el sistema público de salud para las personas que entran en la tercera edad, ¿se incluye un examen dermatológico también para este tipo de patología? No, pero lo que pasa es que como te hacen un chequeo que es físico, el médico puede detectar ciertas características que pueden tener las manchas estas que son tipo de cáncer. O sea, hay ciertas características que tienen que las diferencian de otro tipo de manchas, que puede ser a lo mejor dentro del color, la forma, la textura. Entonces el médico está capacitado, ¿cierto? Y él sabe cómo poder detectarlas y poder derivar entonces a un especialista. Pero esto parte a nivel desde el consultorio, ¿cierto? Que él lo deriva hacia donde tiene que dirigirse la persona. Muy bien. Este chequeo también, para las personas que están dentro de las ISAPRES, también tienen derecho a este chequeo que es anual. Muy bien. Muy buenísimos los consejos, de verdad. Estoy sumamente viendo la importancia de este tipo de conversaciones. Es de verdad vital lo que está compartiendo con nosotros en esta mañana. Ahora, dentro también del proceso de envejecimiento, lo que es normal es la pérdida de la visión, ¿cierto? Se empieza a formar lo que son las cataratas, ¿cierto? Que es como una telita que aparece dentro del ojo y hace que uno pierda un poco la visión, la aparición de la presbicia, ¿cierto? Donde uno empieza a darse cuenta que generalmente acá se dice que la mano se alarga. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo, ya no leo acá a 20 centímetros de mi cara, sino que tengo que empezar a alejar mi mano para poder, ¿cierto?, ver bien las letras. Entonces, cuando empiezo a alejar mi mano, significa que estoy teniendo problemas de presbicia y debo acudir a un oculista, ¿cierto?, a un oftalmólogo para que revise mi vista y me pueda dar los lentes que son apropiados para la dificultad que estoy teniendo. Y eso es dentro del proceso normal de envejecimiento. También se produce una hipoacusia, significa que tengo una disminución de mi audición. Y esa disminución generalmente va hacia lo que son los tonos más agudos. Los tonos agudos se van perdiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría, por ejemplo, de las consonantes van en tono más agudo. Entonces, muchas veces las personas que son adultos mayores confunden las letras cuando una persona está hablando. Si una persona habla muy agudo, tienden a confundir lo que es las letras, las consonantes de que está diciendo y confunden las palabras. ¿Ya? Entonces, es importante tener también claro que se va perdiendo entonces el oído. Y también para eso hay ayudas técnicas como lo que son los aparatos para escuchar, los audífonos. ¿Cierto? Y que también están dentro de las ayudas técnicas para personas mayores de 65, que uno puede, si está dentro del percentil
del 60% más vulnerable, que el Estado también te los brinda como ayudas y que uno puede, entonces si el médico lo receta y todo, te los pueden dar. ¿Ya? Magnífico. Entonces es importante poder acceder a estos beneficios que hay y poder también saber que uno puede ir y que eso es parte de la normalidad, o sea, es normal y todos vamos a perder un poco la audición. Claro, ¿ya? incluso también en algunos casos comenzamos temprano. Yo desde los 13 años uso lentes y mi mamá desde los 8 años me decía que yo era media sorda. Lo que pasa es que, a ver, hay otros vicios que son oculares, ¿cierto?, que son como la miopía o que son el astigmatismo o la hipermetropía, que son patologías del ojo, que no es lo mismo que este envejecimiento normal. Claro. ¿Ya? Estas son patologías que uno, claro, empieza a usar los lentes desde mucho más chico, pero a partir de los 40, 45, empieza a haber esta falla que es en el fondo que el cristalino ya no tiene la misma elasticidad que antes, entonces se empieza a perder un poco. Y es necesario que entonces se empiece a echar a perder esta vista, la visión, la capacidad de enfocar, y por eso entonces yo necesito regularlo con estos lentes que son de presbicia. Perfecto. ¿Ya? O sea, por eso digo, es distinta esto lo que es el envejecimiento normal a las patologías. Exacto, hay que hacer la diferenciación. Pero definitivamente entonces todas las personas por una razón o por otra van a ir, la visión, o sea, los sentidos van a ir disminuyendo un poco. Exactamente, se pierde un poco el olfato, se pierde el gusto. Por eso muchas personas mayores, por ejemplo, a veces le echan más sal a la comida porque ya no sienten tanto los salados. Piensa que nosotros tenemos una cantidad definida de lo que son las papilas gustativas, las que tenemos en la lengua, ¿cierto? Y uno muchas veces toma la sopa muy caliente o la toma hirviendo y esto se va quemando y va perdiendo la sensibilidad. Se atrofian, así es. Que esto es un daño que se va acumulando a través del tiempo, obviamente vamos a ir perdiendo lo que son los sabores, lo que son distinguir lo salado, lo dulce, lo ácido. Entonces las personas mayores van perdiendo esto y muchas veces ocupan mucha más sal, lo cual no es adecuado porque además hay que pensar la hipertensión. Claro. Entonces está como esta cosa de que ya no se disfruta tanto o igual como antes las comidas. Muchas personas mayores incluso tienden a perder un poco el gusto de saborear las comidas, claro, porque ya no lo sienten tanto los sabores, ya no es la misma cosa que era antes. ¿Te fijas? Entonces, hay esta pérdida de lo que son los sentidos. Por otra parte, hay pérdida de lo que es la fuerza muscular. Como ya no estamos entrenando, no estamos haciendo tantas cosas, perdemos masa muscular con el paso del tiempo. A partir de los 30 años en adelante se empieza a perder masa muscular y si no hacemos ejercicio de forma regular, esto es mucho más grande el deterioro. Entonces perdemos lo que es la fuerza, ya no podemos hacer la misma cantidad de ejercicio que hacíamos antes o mover los mismos pesos que hacíamos antes, si es que no tenemos este hábito de hacer ejercicio. Y eso nos implica de que nos fatigamos más rápidamente, de que ya no podemos hacer las mismas actividades que a lo mejor hacíamos cuando jóvenes, que nos cuesta más hacer algunas cosas de las actividades de la vida diaria, que nos cuesta más realizar a veces ciertos movimientos, ciertas actividades que podríamos desarrollar. Entonces, es importante, y lo que hemos recalcado muchas veces, que el ejercicio físico es una cosa que es vital para lo que es el envejecimiento, para lo que es mantener un buen estado de salud. ¿Ya? Claro, pero ¿sabes lo que me doy cuenta, Patricia? Que la mayoría de lo que estás mencionando, de este desgaste natural, como aquí en Chile le llaman fatiga de material, se puede incluso hasta prevenir o aminorar o incluso enlentecer con un cuidado personal, el ejercicio constante, no comer cosas muy calientes para no atrofiar las papilas gustativas, tomar vitaminas para fortalecer nuestros ojos y hacer ejercicio porque el nervio óptico también se estimula y se ejercita. Todo eso puede ir como enlenteciendo, frenando un poco un envejecimiento que podría ser avasallador. Exactamente, mira, es súper importante tener claro de que hay ciertas cosas que uno puede mejorar y puede permitir de que este envejecimiento sea mucho mejor. Por ejemplo, la alimentación. Con el paso del tiempo, uno empieza, como no se hace ejercicio y el cuerpo va cambiando y las necesidades van cambiando. Si yo sigo con la misma alimentación, significa que voy a aumentar mis niveles de grasa. Entonces yo tengo que variar mi alimentación. Claro. Y ahora mi alimentación ya no puede ser tan rica, a lo mejor en hidratos de carbono como cuando era más joven, claro, porque ya no gasto lo mismo,
¿cierto? Y alimentarme en base más de frutas y verduras. Entonces, si yo tengo una buena alimentación, ¿cierto? Con que sea variada y equilibrada, voy a también a mejorar lo que es mi estado físico, también va a mejorar lo que es la calidad de mi piel, van a mejorar también lo que es mi evacuación, ¿cierto? Porque no voy a sufrir estreñimiento porque estoy comiendo una adecuada cantidad de fibra. Por ejemplo, el tener el hábito, que mucha gente ya no lo hace, pero de comer cuac, por ejemplo, que es una cosa que en la mañana te ayuda y que tiene mucha fibra y que te va a colaborar para poder alimentarte bien. Cuidar el cuerpo, ¿cierto? Hacer los chequeos médicos que hablábamos. Claro. Cuidar también lo que es la mente, hacer siempre ejercicios mentales, leer diario, aprender cosas nuevas, el disminuir lo que es el nivel de estrés. El estrés también me produce un deterioro a nivel mental. Entonces, tratar de evitar el estrés. ¿Y cómo lo evito? Teniendo actividades de ocio, alguna actividad que sea gratificante, que me dé placer hacerla, para entonces liberar este estrés, ¿ya? Y tener una actitud positiva. O sea, la gente que generalmente tiene esta visión de la vida que de repente es mucho más amable, como uno dice, ¿cierto? Sí. Es más fácil de que tenga una vida que sea mucho más llevadera que cuando yo tengo una actitud que es más negativa, ¿cierto? Cuando veo todo más oscuro, porque eso también implica de que todo lo que me suceda lo voy a absorber. Entonces, también para cuidar nuestra mente es importante tener esta confianza, ¿cierto? De que, claro, lo que nos está pasando es malo ahora a lo mejor, pero a futuro, ¿cierto? Hay una esperanza, tengo una esperanza de que esto va a cambiar. Claro. Evitar el tabaco, evitar el alcohol, ¿cierto? El consumo exagerado de esto, porque esto también nos produce daño. De verdad que me parecen unos consejos geniales. También es importante... Sí, bueno, ya, lamentablemente tenemos que concluir, estamos a 1 minuto y medio de terminar nuestro programa hoy. Me parecieron valiosísimos los consejos y de verdad en mi país decían el que se lleva de consejo muere de viejo y eso es lo que queremos, que realmente podamos tener una etapa de envejecimiento grata, disfrutable como el resto de nuestra vida, que no lo veamos negativamente, sino que lo afrontemos de una forma disfrutable, de una forma de aprovechar todo lo que hemos acumulado en los años de vida que tenemos. Patricia, muchísimas gracias por tus consejos, espero que volver a contar con ellos en alguna próxima oportunidad, seguir conversando del tema, de verdad, porque lo encontré genial, súper interesante para aquellos que queremos llegar a viejos.